Hola, ¿qué tal? Qué bueno que está nuevamente con nosotros en una edición más de Diálogos con la Sociedad aquí en Veamos México. Y ahora estamos muy contentos porque está en la mesa de diálogo el maestro Mauricio Aguirre Lozano, quien es coordinador de asesores de la Presidencia Municipal de Naucalpan de Juárez en el Estado de México. Maestro, bienvenido a Veamos México. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación, mi querido Mario, le saludo con mucho gusto, con mucho afecto, y qué gran oportunidad de nuevamente platicar en esta dinámica de diálogos con la sociedad. Qué bueno, Mauricio, fíjate que hay mucho tema que tratar, ya prácticamente en este cierre del año y el cierre también gubernamental en el municipio de Naucalpan. Creo yo que ha sido una gestión muy delicado, una gestión que tuvo sus luces, sus sombras, pero ahí va caminando. Yo quisiera que le compartieras al auditorio de Veamos México cómo ha sido el gobierno de la presidenta municipal, Patricia Elisa Durán Reveles, cómo deja la gerencia, la hacienda pública, el tema de la deuda, que todo el mundo habla de deuda y todo el mundo es genio en las finanzas públicas, pero pues es una gran responsabilidad los dineros. Es correcto. Adelante, Mauricio, Mario, por muchas favor. gracias. Pues en este espacio de Veamos México, yo creo que si algo ha caracterizado la pluralidad y la composición del municipio, ha sido lo convulso y lo conflictivo que en ocasiones llega a ser los cierres de la administración. Posterior a una elección que pierdes, es normal que las crisis internas se empiecen a salir de control y los ataques que también vienen de adentro empiecen a generar una corriente de opinión negativa. La situación, como lo hacen ver, es catastrófica, es una situación complicada, pero sin lugar a dudas hay que verlo de una manera objetiva, de una manera real, y llamarle a las cosas por su nombre, sin insultar la inteligencia de las personas que nos ven, que nos leen. Nosotros atravesamos por una situación de mala planeación y mala ejecución del gasto. Eso es real, eso es innegable. Es decir, hubo una disposición del recurso que no se supo ordenar, que no se supo ejecutar en el momento, y que derivado de factores externos fuera de nuestro control y factores internos dentro de nuestro control, nos colocan en una situación de crisis absoluta. ¿A qué me refiero? Bueno, tenemos un adeudo de quincenas atrasadas con el personal de confianza, solamente el de confianza. Sin duda este efecto de información ha permitido que se coloquen de repente cartulinas o se haga propaganda en redes sociales diciendo que todavía se le atrasan quincenas al personal sindicalizado. Eso es mentira. Sin embargo, también hay que reconocer que se les deben prestaciones, que es importante. Todavía hay un adeudo de prestaciones a los sindicalizados. Y mantenemos un ritmo de cumplimiento con el personal estratégico de seguridad pública, de protección civil, de bomberos y todo el personal sindicalizado, de estarles cumpliendo puntualmente sus pagos quincenales, y si no, en el caso de seguridad pública, con un desfase de hasta 4 o 5 días. Es importante informarle a la ciudadanía la situación complicada, de manera que ha afectado mucho las finanzas del municipio, la falta de participaciones, la reducción de participaciones federales, y que esto sin duda también se ha marcado en la reducción de la falta de recaudación con recursos propios. Esos son factores externos, pero factores internos pues sin duda han provocado que estemos en una situación en la que hoy lamentablemente no se puedan cumplir los pagos quincenales al personal. Esa es la realidad. Sin embargo, se están encontrando los mecanismos. En principio hay un mecanismo que se propuso, que es la reducción de las áreas, la reducción de los sueldos, para que obviamente el personal de confianza de más bajo ingreso pueda tener garantizada su quincena.
La segunda alternativa que se propuso fue el desaparecer áreas como la Secretaría de Gobierno, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Educación y Cultura, para contraer el gasto lo más posible y esto permitiera el cumplimiento puntual con las quincenas al personal de confianza. ¿Cuál es la situación en este momento, Mario? Nosotros no tenemos todavía la posibilidad de estar al día en las quincenas. La falta de recurso es pues fundamental para el cumplimiento de esta obligación. Y si a eso agregamos que ha habido el pago de deudas atrasadas o bien el embargo de casi 100 millones de pesos por laudos y por diversos mecanismos legales, pues que nos tienen prácticamente bloqueados y en una situación muy crítica, que pues afortunadamente y gracias a el profesionalismo del personal de confianza no se ha dejado de cumplir y no se ha dejado de prestar los servicios al municipio, que es una obligación que tenemos en todo momento. Claro que sí, de hecho, tal pareciera que hay nubarrones financieros en el Ayuntamiento de Naucalpan. Las expectativas, también hay que ser claros, no son nada, ahora sí que claras, ¿no? Sí. Perdón la redundancia. Sin embargo, también hay que ser claros con el auditorio que vienen arrastrando una deuda histórica, vienen arrastrando una serie de laudos, deudas a proveedores, una deuda pública que sumada a la deuda privada, estamos hablando de casi 2,000 millones de pesos entre ambas deudas, litigios, laudos que más o menos vienen siendo como unos 800 o 1,000. Es correcto. Laudos, y estamos hablando desde el 2015 y que lamentablemente impactó en esta administración pública que preside la alcaldesa Patricia Elisa Durán Reveles, porque también hay que ser claros y objetivos. O sea, más allá de encontrarse posiciones ideológicas y políticas, es real la deuda histórica que viene arrastrando Naucalpan. ¿Qué han hecho, Mauricio? Para contener ese tipo de deuda, le han bajado a la deuda privada, en la deuda pública no, porque hay margen de acuerdo a la ley de endeudamiento público. No han rebasado más del 50% de lo que es la deuda pública con el presupuesto aprobado. Una vez aceptada nuestra responsabilidad, como lo he marcado con total precisión en este espacio, es importante dar los antecedentes. Para ponerlo en términos más claros, es como si usted llegara a vivir a una casa que se la van a prestar por 3 años y usted tiene un ingreso promedio de 10 pesos a la semana, pero a la casa a la que va a llegar usted a vivir le heredan, le dejan pendiente el pago del predial, el pago de la luz, el mantenimiento de la casa, no tiene puertas, no tiene ventanas. Entonces, ese es el nivel de afectación de manera financiera que tiene el municipio. Estamos heredando, estamos arrastrando un mal manejo financiero que tiene por lo menos 15 años de haberse generado. Un mal planteamiento en la estructura financiera, malos manejos de créditos, una explosión de hace 10 años de laudos y demandas laborales hacia el ayuntamiento que van en contra y van en el daño directo del erario municipal. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros llegamos, recibimos 1,500 millones de pesos de deuda, de laudos, de compromisos laborales, que son juicios. Pero si nos vamos en el análisis de juicios, resulta que muchos de los que litigan esos juicios fueron funcionarios municipales. Muchos de los que están demandando fueron funcionarios de primer nivel de la administración municipal. Imagínense la intención, el dolo, la perspectiva que se tiene respecto a cómo enriquecerse, y no le estoy hablando de juicios mínimos, le estoy hablando de juicios millonarios, en donde están en juego 1.5 o hasta 10 millones de pesos. Dicho lo anterior, se resumen en una bolsa de 1,500 millones de pesos de juicios y se dividen en laborales, administrativos, mercantiles. En ese sentido, durante estos 3 años se ha hecho un cumplimiento de 500 millones de pesos. Es decir, ya generamos un hueco a lo que es nuestra administración de 500 millones por cumplir
por cumplir con compromisos atrasados, compromisos que no fueron adquiridos por esta administración. Les pongo un ejemplo. El deprimido de Lomas Verdes, que fue una obra que anuncia la presidenta Azucena y la promueve y la presenta como si fuera una gran obra de su administración, nunca se pagó. Pasaron los años, la empresa demanda, las administraciones que le siguieron a la presidenta empezaron a patear el bote, pero a nosotros nos llega ya el asunto completamente resuelto y el mandamiento judicial de ejecutar. Y eso representó a las finanzas de la actual administración un compromiso de más de 100 millones de pesos. Y habría que asumirlo. 100 millones que le quitas al ejercicio de tu propio gobierno para poder cumplir un compromiso que te fue heredado. En ese sentido, nosotros hemos asumido una responsabilidad, sí, de afrontar los compromisos que como institución recibes y evidentemente el poderlos reducir y no dejarle a la administración que sigue un compromiso tan grande como el que nosotros recibimos. El aminorar los juicios laborales, el disminuir las demandas laborales, que eso también ha sido un logro de esta administración, pero además el de hacer un manejo responsable. Cuando nosotros recibimos la administración, no había vehículos operativos, no había vehículos funcionales, las patrullas se rentaban, los camiones de basura se rentaban. Estamos dejando a la administración que viene vehículos propios, vehículos operativos, más de 100 vehículos operativos para las diferentes áreas, así como más de 100 patrullas propias, que cuando se termine esta administración no se van a recoger, ahí van a estar para que evidentemente en la primera fase de la siguiente administración no tengan problema del arranque de la administración. Hemos sido un gobierno responsable, hemos sido un gobierno que se ha conducido en la austeridad, no obstante de ello hemos hecho obra, es decir, hoy hay por entregar 125 obras, más de 70 millones de pesos que se están pues prácticamente concluyendo en diversas comunidades. A veces el problema más fuerte que tiene una administración es la de informar, la de compartir o contagiar o divulgar lo que se hace por una gestión. Y en ocasiones reina más o se posiciona más en la opinión colectiva, pues el escándalo, la crítica, el desgaste, la grilla, y eso es lo que finalmente nubla, como bien lo señalaba Mario, lo que realmente se está haciendo en el ejercicio de un gobierno correcto. Las instalaciones se están entregando de manera rehabilitada, de manera digna para los funcionarios que llegan. El Ayuntamiento de Naucalpan había tenido un deterioro muy fuerte, muy significativo en cuanto a la dignidad para la atención ciudadana. Se están entregando mejores áreas, se está entregando un mejor palacio municipal. Cuando nosotros llegamos, el patio era prácticamente un comedor, una cocina, una lona ahí toda maltrecha, pero que reflejaba la falta de dignidad de una instalación tan importante como lo es el Palacio Municipal. Hoy se están entregando mejores espacios de trabajo que lo que nosotros recibimos. Hoy se están entregando vehículos operativos mucho mejor que lo que nosotros recibimos. Y esa parte es importante dejarla en claro y sobre todo entender que lo que estamos haciendo en el saneamiento de las finanzas y en dar la cara, en darle frente a esta situación de crisis financiera operativa en el municipio, pues es nuestra responsabilidad y lo estamos haciendo en el sentido de poder permitirle al ciudadano naucalpense que mantenga el nivel de vida que se merece y los niveles de servicio a los que están acostumbrados. Evidentemente, Mauricio, que de tantas cosas buenas que se realizan en una gerencia, incluso en la propia familia, en la sociedad, pesa más lo malo. Sí. O sea, tú podrás hacer tantas cosas buenas, pero con una que hagas mal, pesa más lo malo que lo bueno. Y en una administración pública, evidentemente que han reconocido esa falta de planeación de las finanzas públicas, falta de previsión, lo han reconocido. Y desafortunadamente la gente muchas veces no conoce el entramado institucional. Evidentemente han hecho su trabajo, han hecho su chamba, como por ahí se dice,
y han tratado de salvar Naucalpan de un problema financiero muy delicado, un problema, como bien lo dice, se viene arrastrando y que también asume su responsabilidad esta administración pública. Y evidentemente también lo reconoce el maestro Mauricio Aguirre, la falta de pago a la estructura de gobierno. O sea, no lo ha negado en ningún momento. Aquí lo interesante sería, ¿qué van a hacer? Hace unos días se aprobó la desincorporación de un predio, el predio La Victoria, en el corazón mismo del municipio, en San Bartolo, predio La Victoria que, pues unos dicen que ya lo han vendido, otros dicen que 1 o 2 veces se ha vendido, otros hablan de que pues no han cumplido con el programa de reordenamiento del comercio en vía pública en Naucalpan. Otros dicen que había otras fuentes o rutas antes de vender patrimonio para subsanar lo que es la deuda pública, bueno, más bien la deuda al aparato de gobierno, capítulo 1000. ¿Y qué es lo más delicado? O sea, que le pegues al bolsillo del trabajador. ¿Qué van a hacer, Mauricio? Mira, ¿qué van a hacer? Porque sí está complicadísimo, la gente habla, dice, en las redes sociales ya está generando la locura, ¿no? De tantos comentarios a favor, en contra, unos dicen que sí, otros dicen que no, y están generando una especie de una bomba de tiempo que quieren allí poner y decirte, claro, Mauricio, han pasado administraciones del PRI, del PAN y hoy de Morena, y ninguno le ha cumplido al comercio establecido de un programa de reordenamiento. Incluso hubo por ahí un proyecto millonario en la administración de Edgar Olvera, proyecto millonario que le llamaron por ahí la Victoria de la Manzana, un proyecto urbano. Y recuerdo mucho en 2016, un 5 de octubre, que inician un programa no de reordenamiento, pero sí empezar los trabajos para ese proyecto. Y ahí se quedó. Algo que ha caracterizado mucho a la presidenta Patti Durán es su responsabilidad, su nivel de responsabilidad, y de cómo de manera seria y profesional le ha hecho frente a esta administración, que no ha sido sencilla. Existe la tranquilidad, la paz de conciencia, de que en el momento de la pandemia, cuando toda la gente estaba en sus casas, cuando la situación financiera era estable, se cubrieron las quincenas puntualmente de todos, incluso las prestaciones, incluso los premios, no obstante que no existía como tal una actividad de gobierno. Estábamos trabajando en el gobierno durante la pandemia, les estoy hablando de marzo a diciembre del 2020, cerca del 30%, y con eso se mantuvo la operatividad del gobierno, con el riesgo de que cualquiera de los que estábamos en la línea de campo pudiéramos contraer el virus. En ese sentido, se debe ser muy responsable, y yo quisiera pedirte, a ti que nos estás viendo en Veamos México, que no te dejes desinformar. Es un tema un poquito como el plan de desarrollo. Existen espacios, redes, grupos de WhatsApp, en donde se sube muchísima información que no es cierto. Es información que no está validada. Mucha gente que se opuso al plan de desarrollo municipal, en el momento en que se le hacía la primera pregunta, de decir, ¿ya lo leyó?, el 90% de esas personas decían, no, pero está mal porque aquí dice. ¿Quién dice? Era a veces el texto era tan reenviado que se perdía el autor original de quien, y además nadie asumía esa autoría de ese texto que se repartía en todos los grupos de WhatsApp desinformándolos. Hoy tenemos que actuar de manera muy responsable, y los bienes que tiene el municipio, el cabildo, la presidenta, tiene la facultad de administrar sus bienes. Y administrar quiere decir comprar y vender, enajenar, comodatar o disponer en cualquier acto jurídico legal de ese tipo de bienes. La situación lo amerita, porque hemos acreditado la disminución de las participaciones.
Hemos acreditado la falta de un ingreso propio a través de la recaudación de tesorería, y eso acredita que toda vez que no podemos justificar que tenemos los ingresos suficientes para hacer frente a los compromisos, necesitamos hacer uso de los bienes para poder cumplir con la responsabilidad del pago de los sueldos del personal de confianza. Hay dos formas de ser oposición. Una oposición responsable que te dice el cómo, mas no espera el escenario como es el salón de cabildos para poder inferir un daño político, ni siquiera técnico, es un daño político cuando ese argumento puede darse en la mesa y en el ánimo de resolver un problema que es la falta de sueldo de la gente, pues en ese sentido lo haces previo y lo deslizas. Oye, falta esto, te sugiero que veas esto, y no esperar esos 5 minutos de fama o 2 minutos que da el reglamento para poder vertir una serie de comentarios que solamente son políticos y que solamente buscan el posicionarte por encima de una situación de crisis y poder sacar una raja política. Eso es ser una oposición irresponsable. Eso es ser una oposición oportunista que busca el momento para señalar algo que bien tenía el mecanismo de haberlo dicho desde antes o haberlo referido desde mucho antes. A mí me parece que la desincorporación de 2 predios ayudan a resolver el problema y que es una decisión responsable, porque está pegada a la legalidad, porque busca resolver o tiene como fin el resolver una situación crítica. Son cientos de compañeros que están afectados de manera personal por la falta de un ingreso. No hay mayor condición de bienestar que el tener el sueldo, el ingreso, producto de tu trabajo honrado. Y cuando este dinero falta en la casa, llegan a haber carencias primero físicas y después morales. El ánimo se va. El que tú le limites a tu hijo un producto, un gusto, el que tú limites tu dieta de todos los días, es un agravio moral muy fuerte, muy fuerte. Y estamos conscientes. En lo personal, Pati, su servidor, hemos estado cercanos a nuestros compañeros que no tienen para el transporte, que no tienen para comer, que se traen el topper, que dividen la comida. Es una situación difícil. Y si este predio resuelve ese problema, bien vale la pena correr el desgaste en la discusión y bien vale la pena correr el desgaste en el juicio histórico que hagan los ciudadanos de Naucalpan respecto a la decisión de la desincorporación de este patrimonio. Y qué bueno que es el predio La Victoria, porque está dentro de un polígono que después de 40 años la presidenta tuvo a bien ordenarlo. Por supuesto, como dice Mario, se le sigue debiendo mucho al comercio establecido en Naucalpan, mucho. Se le sigue debiendo mucho al empresario que invierte en un local en el municipio de Naucalpan y en lo particular en San Bartolo Centro. Sin embargo, esta administración ya hizo la parte que le tocaba, que fue desocupar absolutamente el centro del comercio de vía pública, liberar la calle de Morelos, dignificar la glorieta de Morelos al hacerlo una plaza, activar un parque del General Díaz que no se tenía prácticamente olvidado y no se sabía ni siquiera de quién era ese busto del General Román, y poder darle vida a un centro que no tenía vida, que estaba secuestrado por un comercio. Y yo siempre habré de reconocer la sensibilidad de los líderes de los comerciantes de aceptar esa condición de reubicación. En ese sentido, hemos hecho responsablemente lo que le ha correspondido al municipio. Se han liberado, se ha recuperado la grandeza de Naucalpan Centro, y es algo que tienes que vivir, es algo que tienes que caminar, que tienes que transitar, que tienes que comprar, para que compares la gran diferencia de lo que era venir antes a Naucalpan Centro y lo que hoy representa Naucalpan Centro para el comercio local. Nada más te doy un dato. Naucalpan Centro hay más trabajo y más actividad económica que la propia zona industrial de Tlatilco. Así de sencillo.
lo que representa el mercado, los centros comerciales, los locales, la arena de lucha, que es un símbolo histórico de la tradición de Naucalpan Centro, es mucho más gente la que trabaja, y hay mucho más gente a la que se le da trabajo, y mucho más actividad económica que la propia zona industrial de Tlatilco. Y habremos de darle la ruta y el seguimiento y la transparencia de todo el ejercicio de desincorporación de estos predios, a fin de que tú tengas la tranquilidad de que lo que se está haciendo de manera legal y se está haciendo apegada a lo que la ley ordena, instruye, y que en ese sentido habremos de ser transparentes en la aplicación del recurso, que es muy sencillo, es pagarle a los compañeros lo que se les debe. Fíjate que hay un tema que acabas de tocar que me deja a mí pensando cuando hablas del plan de desarrollo municipal, la nueva política urbana, hacia dónde va Naucalpan en el siglo XXI. Evidentemente que un juzgador, juez del distrito, declara insubsistente el plan de desarrollo urbano municipal. Y ese mismo juzgador no lo declara vigente. O sea, sigue vigente. Y lo único que les pidieron fue reponer el procedimiento de consulta pública. ¿Cuándo lo van a hacer? Ya es cuestión de que al interior del ayuntamiento organicen la consulta pública. No está derogado, sigue vigente, está en sub judice. Y es cuestión de interpretación a la ley, ¿no? Es correcto. Ese es un tema que habría que verlo, el sub judice, el problema ese de insubsistente, pero también es como tú lo interpretes. Y por el otro lado, que también me llama muchísimo la atención, es cómo van a entregar Naucalpan. ¿Cómo lo van a entregar? Se hablaba mucho del predio La Victoria, por ahí escuché yo hace unos días la última sesión de Cabildo Extraordinario en donde se aprueba la desincorporación, donde le van a dar parte al Congreso del Estado de México para que se haga el procedimiento administrativo. Ahí hablaban algunos regidores, obviamente de la oposición, que había otras alternativas, que ese no era. Y yo nunca escuché que otras alternativas, nomás lo decían. Sin embargo, investigando me decían, algún regidor, era lo de la cuestión de el Guapas, de allí de unos 500 y tantos millones de pesos, que llegaron a través de un fondo, de una participación federal, y conociendo las reglas de operación también era viable. O sea, las reglas de operación te dan viable para subsanar deuda. Aquí lo que tendría que haber pasado era una reunión de cabildo, una sesión de cabildo para aprobar en qué se iba a determinar el recurso etiquetado, O sea, si ya está etiquetado, hombre. Entonces es cuestión, y vuelvo a insistir, de interpretación. Pedían ahí más o menos la reintegración de esos 540 millones de pesos que se le dieron según al Guapas, y en esta ocasión otra vez el mismo programa Fortasec era que ya lo disminuyeron a 200 que se le dio, pero hay que conocer las reglas de operación. Entonces, en la sesión de Cabildo, pues yo tuve que preguntar por fuera cómo está, o sea, es que había otras, sí, pero ¿cuáles? Hasta que ya más o menos dilucidé alguna parte que me comentó uno de los regidores de ahí del ayuntamiento. Sin embargo, Mauricio, maestro, ¿cómo entregan? ¿Cómo van a entregar Naucalpan allá en este proceso de transición y a llegar a la alternancia? Porque tú eres regidor electo además. Es correcto. Eres regidor electo por el Partido del Trabajo. Así es. Ingresas en el proceso, ahí vas a quedarte en el ayuntamiento y pues ahí, como tú dices, ¿no? La historia juzgará si estuvo bien o estuvo mal, y al final de cuentas tú vas a estar ahí. Es correcto. ¿Cómo entrega? Se entrega una administración ordenada, se entrega una administración eficiente, rehabilitada, con un soporte de parque vehicular efectivo, en buenas condiciones. Se entregan instalaciones en mucho mejor condición de las que nos fueron entregadas. Se entrega una administración bajo una situación crítica financiera, que eso no es algo nuevo, eso lo mismo recibió Edgar Olvera, lo mismo recibió Azucena, lo mismo recibió
David Sánchez, lo mismo recibieron las administraciones anteriores. Una situación muy complicada de manera financiera. La presidenta Angélica Moya y su administración tendrá el tiempo legal que marca la ley para revisar perfectamente las condiciones en las que se recibieron financiera, operativa, administrativamente el ayuntamiento, y podrán hacer las observaciones que la ley les permite y que ellos consideren necesarios para el buen ejercicio de su función. Nosotros tenemos dentro del Partido del Trabajo la conciencia tranquila. Mi regiduría, que es la 11ª, que orgullosamente el Partido del Trabajo tiene una agenda muy definida, política, de colaboración, de construir, de apoyar a la presidenta Angélica Moya en lo que sea bueno para Naucalpan, en lo que ayude para Naucalpan. No seremos una oposición oportunista que use al Cabildo como un foro de espectáculo para dar show o de descalificación, o como mal se ha utilizado, como si fuera un tribunal. Es un cabildo, y el pleno, el salón de cabildos es para deliberar asuntos de interés del municipio, en materia administrativa, en lo que es tu facultad edilicia. No es un tribunal para juzgar, determinar si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Eso hay autoridades que lo deben resolver, y que para eso están, para que lo resuelvan. Vamos a entregar un ayuntamiento en mucho mejores condiciones que las recibimos, y sobre todo fortalecido en obra, en lo que se hizo en las zonas del sur del municipio. Yo no le llamo tampoco, coincido mucho con el regidor Rodrigo Gómez en no llamarle zona popular, no. Yo le refiero a la zona sur del municipio, en donde se hicieron más de 200 acciones e intervenciones en drenaje, en alumbrado, en pavimentaciones, en rehabilitación de escuelas, en arcotechos, en las que con toda la solvencia se está entregando un gobierno que actuó de manera responsable. Pero también les vamos a entregar un Naucalpan libre, liberado, con absoluta fluidez, con absoluta tranquilidad, y también un municipio en paz social, un municipio con orden, un municipio en paz, un municipio que conserva su dinámica no obstante la pandemia, y que contribuimos a que la reactivación económica del municipio no se detuviera y que siguiera en la dinámica social que le caracteriza a Naucalpan durante toda su historia. Habremos de ser, Mario, una oposición propositiva, proactiva, empujando siempre en el ámbito de nuestra competencia que haya una buena administración, un buen ejercicio, y coadyuvaremos a que Naucalpan le vaya bien, y a que Naucalpan se puedan lograr cosas importantes para nuestra zona sur del municipio, que sigue pidiendo más atención del gobierno, y que sin duda seguiremos trabajando en la calle. Somos personas que nos gusta el campo, que estamos en campo todo el tiempo, y que esa es nuestra labor en todo momento, y que a través de Veamos México seguiremos estando en este espacio para poder seguirles informando de todo lo que hemos hecho ya como regidores, en un plan de 100 días muy agresivo, en un plan de 100 días muy intenso, que habremos de estar ejecutando a partir del 1 de enero. Ya nada más finalmente, porque ya saben cómo son los productores, ¿verdad? Ya están así, ahí con la mano ya. No, nada más finalmente comentarte y comentarle al público, para dilucidar ahí la deuda, entre la deuda pública y deuda privada, ¿cuánto dejan? ¿Cuánto heredan? Nosotros estaremos en el orden de los 1,000 millones, ya con la consolidación de lo heredado. 1,000 millones. Entre deuda pública y deuda privada. Sí, porque la pública andamos en... bueno, no, es decir, no, hay una deuda histórica de más de 4,000 millones de pesos, que esa, pues bueno, se tiene que dar mucho más allá de esta administración, ¿no? ¿Pero ustedes dejarían 1,500 millones? 1,000 en un contingente urgente de atención. ¿Y de pública? Andamos en 800 más o menos. Pues más o menos estaríamos hablando de los 1,000 millones de pesos, sí, pero la deuda contratada bancaria histórica es por arriba de los 3,700 millones de pesos. Bueno, para que conozca el auditorio de Veamos México,
Pues Mauricio, pues maestro, me dio mucho gusto el que compartiéramos esta mesa de diálogo contigo. Gracias, Mario. Te deseo el éxito ahora que ingreses en el proceso de la alternancia, ahora otra vez con Acción Nacional, el PRI y el PRD que llegan por coalición electoral. Es correcto. Y ojalá y se trabaje por Naucalpan, Mauricio. Ojalá y se componga lo que se tenga que componer en Naucalpan. Saben cómo viene el escenario, no es desconocido, las autoridades que entran saben cuál es el escenario financiero, no se les está ocultando nada, incluso tienen sus regidores, saben cómo viene, para que al rato no nos digan, nos dejaron un municipio quebrado, devastado y endeudado. Cada 3 años es lo mismo que se dice, y ojalá y se pongan las pilas para trabajar por Naucalpan y recuperar, como dices, Mauricio, la grandeza. Pues yo los dejaría con esa reflexión y nos estaremos viendo para la próxima, no sin antes agradecerte, Mauricio, la atención que tuviste para con Veamos México. Muchas gracias, Mario, por la invitación, gracias a ustedes por seguirnos en las redes y estaremos en este espacio de Veamos México, de diálogos con la sociedad, construyendo ciudadanía, formando ciudadanía y sobre todo ejerciendo la transparencia y el informe correcto del desempeño de nuestras funciones. Estaremos viendo, hasta la próxima.